Hola, profesor. Yo soy Sara y quería preguntar acerca de dos conceptos fundamentales en la educación, que son enseñar y aprender. Concretamente, ¿qué significa cada uno de ellos y también cuál es la relación entre ellos? Tu pregunta me recuerda la anécdota de un profesor de pedagogía americano que el primer día de clase dice a sus alumnos que iban a ser futuros maestros: he dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Está ahí fuera, si quiere de paso para que les haga una demostración. Sí, que pase. El perro entra, se tumba delante del estrado, pasan 5 minutos, el perro no dice nada, pasan otros 5, el perro sigue sin decir nada y ya se levanta un alumno. Y dice: señor profesor, su perro no habla. Y el profesor dice: una observación muy aguda y muy importante para su futura profesión. Tengan en cuenta que yo he dicho que había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro hubiera aprendido. Eso en inglés, sin embargo, es más complicado porque se distingue más. En español no. En español yo puedo decir que he enseñado una cosa y esa palabra no tiene por qué tener como correlativo el que en pedagogía tiene que tener. No enseño nada si no hay nadie que aprenda. He hecho otra cosa. He expuesto, he mostrado. No, en pedagogía el aprender y enseñar son actos correlativos. Si no aprende, no enseña. Punto. Y entonces lo que somos los docentes es expertos en aprendizaje. Lo que tenemos que saber es cómo conseguimos que nuestros alumnos aprendan. Y eso es fantástico, eso es complicado, pero aclara también nuestra tarea. Lo que tenemos entonces es que tener el objetivo claro de cómo podemos, primero, que tenemos que enseñar, sin duda, cómo lo enseñamos y cómo comprobamos que lo han aprendido. Entonces tenemos que saber muy bien cuáles son los mecanismos del aprendizaje. En este momento, la psicología no nos está proporcionando una teoría clara del aprendizaje. ¿Por qué? Porque no nos está proporcionando una teoría clara de la memoria. Y entonces nosotros tenemos que empezar desde la educación, en primer lugar, a pedirles que trabajen para nosotros. A ver, necesitamos saber exactamente cómo se aprende. Necesitamos saber, por ejemplo, cómo se construyen los conocimientos, cómo se aplican los conocimientos y cómo se transfieren de un dominio a otro. Entonces, sabemos bastante de eso. Sabemos, por ejemplo, la importancia que tiene cómo se codifiquen los conocimientos antes de guardarlos en la memoria. Cómo se establecen en redes. ¿Por qué? Porque si un conocimiento se establece debidamente en redes, facilita la recuperación y facilita la transferencia y facilita la creatividad. Nosotros tenemos un problema en la escuela, que es que hay muchos niños que no comprenden lo que leen. Es decir, el problema de la comprensión es un problema, es un concepto que todos manejamos, pero no acabamos de saber muy bien exactamente en qué consiste y por qué este niño no lo ha aprendido. La comprensión depende de la memoria. ¿De qué tipo de memoria? De la working memory, de la memoria en acción. Que fíjate lo que hace. Cuando estamos leyendo una línea, estamos centrando la atención en la palabra que en aquel momento estamos leyendo. Y lo que hemos leído, ¿qué ha sido de ella? No puedo decir que lo hemos olvidado, porque entonces no podríamos completar la frase. De manera que tiene que estar presente en la memoria. Muy bien. ¿Y cómo está presente? Literalmente, no. No recordamos lo que hemos leído palabra por palabra, y si es el párrafo, mucho menos, y si es el capítulo de la novela, mucho menos. Entonces ahí la memoria lo que va haciendo, según va pasando del campo de la atención lo que hemos leído, no es que lo guarda resumido. Y hace una tarea de resumen. Y el resumen va a ser cada vez más sintético, de manera que al final de 200 páginas, de lo que me acuerdo es justo de lo que necesito para comprender el argumento. Ahora sabemos que hay niños que eso no lo saben hacer. Y claro, según van pasando las palabras, caen en el olvido. Y claro, no podemos pensar que esos niños puedan comprender nada porque no mantienen en esa memoria operativa
los resúmenes que son los que va a utilizar. ¿Qué tenemos que hacer con estos niños? Entrenarles en hacer resúmenes, entrenarles en que su memoria aprenda a hacer automáticamente resúmenes y vaya conservándolos, como una especie de registro como hacen los ordenadores. Bueno, va guardando ahí los borradores. Pero mientras tanto, no solamente tiene que hacer eso, tiene que estar recuperando de la memoria a largo plazo todos los conocimientos, no, los conocimientos que son pertinentes para lo que está leyendo. Y esa es una tarea que al diseñar en un ordenador sabemos lo complicado que es el buscar la memoria operativa que hace falta para el archivo que estoy haciendo. Y el cerebro lo hace con una ligereza y con una facilidad absolutamente pasmosa. Pero fíjate que la memoria está haciendo dos tipos de trabajo esforzadísimos. Por una parte va resumiendo lo que es leído y por otra parte va sacando de la memoria a largo plazo lo que necesita para comprender eso. Entonces, mientras que en el primero teníamos que enseñar al niño o al adulto o al adolescente o a quien sea cómo hacer resúmenes, aquí tenemos que entrenarle para que busque en la memoria. Y buscar en la memoria es una operación cansada. Y nuestros alumnos tienen una resistencia numantina a buscar cosas en la memoria. Como no les salga inmediatamente, lo que te dices no lo sé. Si les presionas, se empiezan a dar cuenta de que saben muchas más cosas de las que recuerdan al primer impulso. ¿Por qué? Porque tiene que buscarlo, porque la memoria está organizada en redes, y entonces a lo mejor tengo que entrar por una red distinta, lejana, hasta llegar a donde llego. Y eso gasta energía, eso les da mucha pereza. Entonces, manejar la memoria en acción significa que es una memoria que busca mucho, que combina mucho, que activa muchas zonas, que activa y desecha. Eso es conocer cómo funciona el aprendizaje y eso es lo que debemos aprender. Y luego hay otro tema que sabemos que realmente se aprenden mejor las cosas que van acompañadas de algún tipo de emoción. Muy bien, pues, pero eso no lo podemos asegurar siempre. Y tercero, hay unos estudios de una gran neuróloga del MIT, de Rosalind Franklin, que demuestra, por pruebas neurológicas, que el cerebro de un alumno, cuando escucha una lección, registra menos actividad que cuando está durmiendo. De manera que cuando está durmiendo está más activo que yo en una explicación. Pues habrá que hacer algo. ¿Qué debemos hacer los profes en los 5 primeros minutos de clase? Despertar el cerebro del alumno que está dormido. Y entonces, ¿cómo? Bueno, pues esas son técnicas, cada uno lo hace a su manera. Pues uno anticipa lo que va a hacer, otro pregunta, otro cuenta un chiste, otro tropieza en la tarima, lo que sea. Pero hay que dar por sentado que los 5 primeros minutos hay que despertar el cerebro del alumno, porque entonces está en condiciones de aprender. Y mientras está dormido, no está en condiciones de aprender. Eso es lo que hacemos. Nosotros somos expertos en aprendizaje de matemáticas, expertos en aprendizaje de química, expertos en aprendizaje de lo que sea, y entonces eso es lo que tenemos que conocer muy bien.